el contenido de TikTok, que está de alguna manera filtrado tanto para los que lo usan en China como para los que lo usan en Estados Unidos. Las bases de datos de TikTok en Latinoamérica no es la misma para China, eso es cierto. ¿Hasta qué nivel estas empresas que son las Big Techs trazan de alguna manera la agenda tecnológica, pero también económica y política? Estas Big Techs ganan muchísimo dinero, porque por aquí también se difunde contenido falso, fake news, post-verdad, y también es un problema de seguridad nacional. Inmediatamente reacciona Estados Unidos y se le da un problema allá. Señores, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Meta Verdad 3.0, la primera plataforma especializada en el análisis científico de la información y en combatir los efectos nocivos de la posverdad. Y como ya ustedes sabrán o saben, o los nuevos que vengan a sintonizar con nosotros, hemos ya desarrollado esa terminología de la posverdad y por qué existe Meta Verdad 3.0. De igual manera, es una plataforma instructiva que busca llevar la verdad y la información, digamos, académica y de una manera formativa para nuestro público, a fin de que se enteren de las últimas tendencias de los temas de interés, tanto en el aspecto político, económico, tecnológico y bueno, y algunos aspectos, hasta aspectos de tipo cultural. Entonces, y bueno, en esa misma dirección le pedimos, por favor, que se suscriban a nuestra plataforma en esta transmisión, streaming de YouTube. Suscríbanse y den a la campana de notificaciones para que vean nuestro contenido más a menudo y así nos ayuden a crecer, que estamos creciendo, nosotros estamos creciendo de manera orgánica. Aquí esto es un esfuerzo, un emprendimiento que lo estamos haciendo con mucho sacrificio, con la ayuda de un equipo de trabajo formidable que mira más allá del elemento económico. De modo que queremos dar un aporte a la sociedad, no solamente a la República Dominicana, sino a Latinoamérica y al mundo. Y dicho ya, lo hemos dicho ya en entregas anteriores, que esta plataforma es única en su especie, probablemente en el mundo. Y en Latinoamérica no hay una igual como esta. De modo que, siguiendo esa temática, también le pedimos que vayan a las redes sociales y con el usuario @MetaVerdadTV nos sigan en nuestras redes sociales para los contenidos que hacemos, los cortes promocionales que hacemos de manera diferida en cada uno de nuestros contenidos. En el día de hoy, señores, vamos a seguir la temática anterior. O sea, es como una especie de episodio número 2 de lo que es la guerra tecnológica y económica entre Estados Unidos y China. Pero vamos a enfocarnos en el análisis más, digamos, especial de la inteligencia artificial, o sea, los desafíos de la inteligencia artificial, las nuevas tendencias, las Big Techs, tanto que invierten y desarrollan programas de usuario final o programas avanzados dirigidos a gobiernos y a empresas de grandes corporaciones que desarrollan firmas internacionales, tanto de Estados Unidos como China, y establecer algún tipo de comparaciones para que veamos dónde está y hagamos un termómetro geotecnológico, vamos a llamarlo así, de cómo está la lucha tecnológica en el mundo y quiénes son los anfitriones o los líderes de esos procesos. Y para eso vamos a continuar aquí con la presencia de nuestro amigo, el querido colaborador de esta plataforma, el ingeniero Pedro Lara. Bienvenido, Pedro Lara. Saludos, Aneudi, un placer estar aquí. Saludos para ti, también para tus seguidores que siempre están ahí dándole vida a este contenido. Gracias, gracias. Recuerden que en el pasado contenido dijimos claramente, el señor Pedro Lara es ingeniero en sistemas y es especializado en aplicaciones y en el área de tecnología de la información, inteligencia artificial. Y bueno, él trabaja para empresas privadas y ha dado servicios también a entidades como el Indotel, entre otras, digamos, experiencias que ha tenido nuestro distinguido invitado. Que no he invitado, perdón,
es colaborador de esta plataforma y va a ser anfitrión también de un bloque que vamos a desarrollar, que es uno de los proyectos de Meta Verdad 3.0, que se llama Meta Verdad Digital. Lara, en el bloque, en el episodio anterior, nosotros estuvimos hablando de lo que pasaba con TikTok. Vamos a empezar por ahí, a continuar ese proceso. Lo que anticipó ese proceso para que ahora la TikTok, la aplicación TikTok, que es muy conocida y que dada los datos que usted mismo dio aquí, tiene un crecimiento vertiginoso gracias al algoritmo que desarrolla, viraliza los contenidos y todo eso. Pero yo estuve hablando con un experto recientemente y me estuvo hablando sobre el contenido de TikTok, que está de alguna manera filtrado tanto para los que lo usan en China como para los que lo usan en Estados Unidos o los que lo usan en Latinoamérica. Y hay una tendencia que se viralizan informaciones, mujeres expuestas, haciendo bailes sugerentes, cosas que generan morbo, pero sin embargo me puso esa persona en contraposición que en China el algoritmo de TikTok es diferente. Lo que promueve es que el desarrollo intelectual de los niños, desarrollo de emprendimiento, herramientas formativas, y que no es así. ¿Qué de cierto es eso? Bueno, es una teoría que existe, pero no es del todo cierto, porque si bien las bases de datos de TikTok en Latinoamérica no es la misma para China, eso es cierto, si no es lo mismo, si la cantidad de los usuarios, por ejemplo, que están en Latinoamérica, no son los mismos usuarios, no se comparten esos usuarios con los que están, por ejemplo, en China, en Asia, principalmente en China, no se comparten. Pero a veces... ¿Se consume en Japón? Sí, claro, TikTok es mundial. No, prohibió, yo digo, por ejemplo... Me refiero cuando digo se consume en Japón, lo digo que si se consume de forma masiva. Sí, claro. TikTok es una de las plataformas más universales, incluso compite con las grandes redes sociales, por ejemplo, como Facebook de Meta. Okay. Pero hay una teoría que dice eso, que supuestamente el contenido es diferente. En teoría sí, es diferente el contenido de Latinoamérica al contenido de China. Pero en China también se puede encontrar, por ejemplo, personas bailando, quizás no de la misma naturaleza como se hace en Latinoamérica, que aparece mucho contenido, incluso casi explícito. Pero en China se puede encontrar ese contenido también. Lo que ellos difunden mucho es, por ejemplo, bailes, ventas, porque en China, por ejemplo, la plataforma se utiliza mucho para las ventas. ¿En China? En China sí. TikTok. Sí, claro. Tiene incluso un plan para vendedores. Algo que también funcionaba en Estados Unidos, no sabemos si va a continuar ahora con la venta, que ya incluso Donald Trump anunció que hay un acuerdo y uno de los potenciales compradores de TikTok en Estados Unidos sería el dueño de Oracle. ¿El dueño de Oracle? Sí, que sería Larry Ellison. ¿Sí? Oracle es Pero finalmente no se ha hecho porque tengo la información de que ya se formalizó el acuerdo. Incluso... No, el acuerdo de venta para venderlo a un comprador en Estados Unidos, pero todavía hay varios potenciales compradores. Lo que pasa es que hay una disputa en cuanto al monto. Porque ¿Al monto de qué? Al monto de compra de TikTok, porque TikTok es una plataforma... El valor monetario. Monetario. Sí. Porque obviamente TikTok es una plataforma que tiene un valor comparado con las otras plataformas como Facebook, como o por ejemplo como YouTube. Pero el precio de valor que se está presentando es irrisorio, de algunos $400 millones, cuando es una plataforma que vale mucho más de ahí. O sea, entonces hay un tranque ahí con ByteDance. Hay un tranque en el precio de venta porque obviamente ellos quieren comprar la plataforma, como diríamos en buen dominicano, como vaca muerta. A vaca muerta. Pero en realidad es una plataforma que de hecho compite con plataformas ya establecidas como Facebook de Meta, como y como YouTube, incluso como Instagram. TikTok se ha convertido incluso en una plataforma donde se ha potencializado y se han desarrollado incluso campañas políticas. El caso, por ejemplo, pero Instagram, ¿cómo compararías a Instagram con TikTok? Son mercados diferentes porque Instagram es un mercado más dirigido hacia imágenes, hacia los jóvenes, compartir eventos, viajes y cosas como esa. Pero
TikTok está dirigido principalmente para contenido corto, videos, de cualquier cosa, incluso para venta también. El caso de Instagram es para mayormente jóvenes que lo suben fotos, principalmente mujeres, Y también videos. hombres. Se sube video, pero mayormente Instagram es para fotos. Sí. Se promueve más la foto por ahí, más incluso que los videos. Ellos implementaron los Reels también. Los Reels. Pero TikTok sí es para video, específicamente para videos. Exclusivamente para video. Aunque tú puedes subir, por ejemplo, una foto, pero en forma de video. Fotos, digamos, una secuencia de imágenes, pero en forma de video. Pero yo he notado también que TikTok tiene una diferencia, digamos, comparativa con respecto a Instagram, porque incluso desde un mínimo de duración de los videos hasta un máximo, he visto videos larguísimos en TikTok. Sí, porque ya ellos han ido flexibilizando el tema de videos incluso un poco más largos. Porque en principio eran videos solamente cortos. Eso también lo hizo Instagram en un momento, que eran videos solamente bien cortitos para captar la persona, aunque los Reels todavía son de un video y medio. De un minuto y medio. Un minuto y medio, exactamente. Pero un minuto Máximo, y medio. ¿verdad? Máximo. Los Reels, por ejemplo. Los Reels. Aunque se pueden subir videos mucho más largos. Pero ambas plataformas en su inicio, por ejemplo, con la diferencia de Instagram, que un inicio fue simplemente para fotos, luego también con los videos cortos, pero TikTok fue especialmente para videos. Entonces, incluso le decía que se han desarrollado campañas políticas a través de TikTok. El caso de Guatemala, de Arbelo, que es presidente actual de Guatemala, desarrolló prácticamente toda su campaña política a través de TikTok. Y captó una gran cantidad de nuevos votantes jóvenes, porque es una plataforma que se presta para eso. Porque quienes más ¿Cuál es el rango más o menos del consumen la plataforma de TikTok oscila entre 14 a 25 años. O sea, el gran grosor. El gran grosor, sí. ¿Qué porcentaje? ¿Tú tienes el porcentaje más o menos estadístico? No tengo exactamente el dato específico. Específico de qué cantidad de ese rango usan en Latinoamérica, no lo tengo específicamente, ahora mismo no lo recuerdo, pero oscila entre ese margen, entre ese grupo. Y lo vemos con lo que sucedió recientemente, por ejemplo, en Nepal. En Nepal, sí. Que fíjese cómo se empieza a controlar las plataformas redes sociales, entre ellas Facebook, entre ellas Instagram, X, YouTube y también TikTok, y fíjate cómo inmediatamente la generación Z salió a protestar. Mucha gente está, por ejemplo, alardeando, diciendo, oye, la generación Z se ha levantado, ellos van a hacer lo que van a liberar el mundo, etc. Pero no toman en cuenta algo, que la generación Z en Nepal se rebeló contra esa disposición del Estado, no porque sea crítica, sino porque le gustan las redes sociales para compartir contenido. Por un tema de diversión. No es un tema de ideología, es un tema de diversión. No había un contenido político detrás de esa rebelión. Un contenido ideológico, político. No. Aunque o de carácter, digamos, de esencia política. No. Se sumaron luego, obviamente, como sucede en toda lucha social y política, se sumaron incluso otros temas, pero en inicio fue simplemente por la prohibición de las redes sociales. Lo que intentó hacer, por ejemplo, Lula en Brasil, que no sucedió, obviamente, porque reaccionó a tiempo el Estado. Pero en Brasil se iba a presentar algo parecido a lo que se presentó en Nepal cuando Lula dijo, no, aquí tendrá que registrarse aquí en el país. No podemos tener una plataforma que esté haciendo lo que quiera, porque hay que tomar en cuenta algo, Aneui. Es un tema de seguridad nacional. Las plataformas, pero vamos a ver algo. Ajá. Los gobiernos son nacionales. Cada gobierno tiene un ámbito nacional, pero las redes sociales son ultranacionales y supranacionales. Son supranacionales. Estamos hablando que a través de una plataforma de estas, por ejemplo, como Instagram, como TikTok, una persona que vive en Estados Unidos, que vive en Rusia, te puede crear incluso un conflicto interno en tu país cuando él no vive ahí. Él puede incluso crear contenido falso, falsa noticia, que algunas plataformas han intentado corregir lo del fake news y la posverdad. Exacto, el tema de la posverdad que nosotros tratamos aquí. Pero ha sido bastante difícil. Entonces, por eso es necesario lo que vamos a hablar en el próximo bloque sobre la necesidad, valga la redundancia, de un código de ética tecnológico y en especial en el tema de la IA. Pero ya vamos a entrar en la IA en el próximo bloque. Sí, pero fíjate lo que está sucediendo. Donald Trump dice, voy a prohibir TikTok porque es un problema de seguridad nacional. No pasa nada. Nadie protesta, no se arman protestas. Pero viene Lula y dice, yo voy a regularizar en Brasil
porque por aquí también se difunde contenido falso, fake news, posverdad, y también es un problema de seguridad nacional. Inmediatamente reacciona a Estados Unidos y se le arma un problema allá. Exacto. Fíjate cómo las plataformas son supranacionales. De modo que Y la mayoría que la mayoría sucede está en Estados Unidos y desde allá ellos controlan todo lo que se hace prácticamente en todos estos países de Latinoamérica. sí, de modo que aquí hay un debate realmente de carácter, digamos, de soberanía, de ética Claro, política claro. y de control geopolítico. Y es interesante que abordemos esto en ese aspecto también, no solamente el mero efecto tecnológico. A propósito de eso, ya para finalizar este bloque, yo quiero poner aquí en perspectiva un video de Donald Trump. Me pareció bien gracioso que él dice que salvó TikTok. Mírenlo aquí, señores. Sí, usted lo vio el video, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué usted cree, ya para finiquitar esta parte, por qué Donald Trump de manera así como tan jocosa hace un contenido en TikTok y diciendo que salvó TikTok y que a esos jóvenes, porque él tiene el dato que tú acabas de revelar acá, de que es un rango de edad bien bajo, la mayoría son jóvenes de adolescentes, adolescentes adultos hasta jóvenes adultos, que oscilen hasta los 30, 27, 25 años. ¿Qué usted cree que hay detrás de esa presentación? ¿Eso es simplemente una caricatura o tiene un metamensaje? Cuando Donald Trump intentaba reelegirse en el 2020, que ganó Biden, Donald Trump hizo una actividad, diríamos como una actividad política, y las personas debían registrarse. Un rally, ellos le llaman rally. Sí, las personas debían registrarse a través de una plataforma del Partido Demócrata para reservar los Partido Republicano. Perdón, el Partido Republicano, sí, gracias. Y debían registrarse. Entonces, si usted se registraba, usted tenía su asiento guardado. Un grupo de jóvenes y adolescentes hicieron a través de TikTok principalmente una campaña para comprar toda la cantidad de asientos posible para que cuando usted fuese a comprar ya tuviese reservado. Cuando las personas que de verdad iban a ir a la actividad ya no hubiese espacio para ellos. Donald Trump se puso furioso cuando eso fue, cuando se estaba religiendo, claro. Y de ahí vino la furia de Donald Trump, en parte la furia de Donald Trump hacia TikTok, porque incluso, primero, luego de eso, Biden había dicho que lo iba a prohibir. Luego que vino Biden a la presidencia de Estados Unidos, y Donald Trump se opuso. Por razones dijo de que seguridad. no estaba de acuerdo con que prohibieran TikTok. Luego entonces cuando llega Donald Trump ahora, es una posición política. O sea, porque falta ellos de saben coherencia, que cambia el discurso. Ellos saben la cantidad de seguidores que tienen estas redes sociales. Y una persona irse en contra de estas redes sociales sabiendo que hay una gran cantidad de nuevos votantes y jóvenes. Es bien por ese comprometedor. problemático. Incluso por ahí, por estas redes sociales, se está compartiendo mucho contenido incluso de los grupos conservadores y liberales. Por ahí se produce muchísimo debate. Incluso varios personajes, como Ben Shapiro, por ejemplo, que es muy conocido allá en Estados Unidos, del área... Es un eventual presidenciable del Partido Demócrata. No, republicano. Pero, Pasa que estamos Shapiro. hablando de Shapiro, el de Pensilvania. Yo estoy hablando de Ben Shapiro, el otro. El que sustituyó a Kirk. Luego de la muerte de Kirk. De Charlie Kirk. Exactamente. Okay. Él lo sustituyó. Bien. Entonces, por ahí, incluso una de las principales plataformas donde Ben Shapiro comparte información relacionada, por ejemplo, con temas del mundo conservador, política conservadora, es tanto a través de TikTok como a través de YouTube. Pero incluso a través de TikTok es posible que tenga mucho más seguidores. Entonces, un presidente irse en contra y viendo Donald Trump lo que pasó en Nepal. En Nepal. Que es imposible que pase en Estados Unidos, pero obligado. Tú tienes que volverte gracioso y decir, mira, no fue que yo lo quería prohibir, yo lo salvé. Y ahí tú quedas congraciado con la cantidad de seguidores que ellos tienen. Pero en realidad ellos querían prohibirlo porque si no apareció un comprador, lo iban a prohibir. Si no apareció un comprador en Estados Unidos, para TikTok, obviamente que lo iban a prohibir. Bueno, pues entonces vamos, señores, ahora, terminando este bloque, vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con este interesante tema, con la otra parte de este debate que tiene que ver con las IA y las Big Techs. Ya tratamos el tema de TikTok, así que no se vayan y regresen con Meta, ¿verdad? 3.0.
es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Sí, bueno, de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0 con este interesante contenido que es una especie de continuación del episodio número 1 relacionado a la competencia, a la lucha tecnológica y económica entre Estados Unidos y China. Y ahora le agregamos el elemento de la competencia de las Big Techs. Las Big Techs y el desarrollo, los desafíos de la inteligencia artificial. Las Big Techs son las empresas grandes relacionadas con temas tecnológicos que hay en el mundo, principalmente en Estados Unidos, las principales, las que están en los número 1, tanto en niveles de desarrollo de software, desarrollo de tecnología y de investigación, como en el aspecto monetario también. Pero también en el caso China también tiene importantes marcas y empresas que están compitiendo con las principales de los Estados Unidos y en algunos casos superan algunas. Entonces, siguiendo aquí con el ingeniero Pedro Lara, vamos a ver estos elementos. ¿Hasta qué nivel, Pedro Lara, estas empresas que son las Big Techs trazan de alguna manera la agenda tecnológica, pero también económica y política en los países que, digamos, que están en competencia en esta guerra, en esta lucha titánica por la primacía tecnológica del mundo? Sí, voy a empezar por la parte económica. Ajá. ¿Cómo trazan la agenda a nivel económico? Estas Big Techs ganan muchísimo dinero. Incluso durante tiempos malos, las empresas tecnológicas como Meta y YouTube ganan muchísimo dinero. Y un caso, por ejemplo, que puedo citar es el caso de Amazon. Durante la pandemia, mientras muchas personas perdían sus empleos, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ganaba alrededor de $80,000 millones de ganancia, solamente durante la pandemia. Durante la pandemia. Que, por cierto, vamos un paréntesis ahí, según los datos que tenemos, se amplió el tema de los servicios a distancia, de las compras en internet, porque obviamente la gente estaba clausurada, estaba, digamos, en sus hogares, no salía a nivel del mundo, y eso expandió los procesos de venta de mercancía a distancia, delivery y eso. Sí, y no solo que aumentó esa parte del consumo a distancia, delivery, por ejemplo, también, por ejemplo, la educación a distancia. Y le puedo citar un caso, Zoom. ¿Explotó Zoom? Antes de la pandemia, yo usaba Zoom para clases virtuales, porque yo también doy clases virtuales. Ajá. Y Zoom no era una compañía muy cotizada. Y no estaba muy estandarizada, ¿no? No, pero incluso había otras herramientas que eran más superiores, de mayor consumo que Zoom, por ejemplo, como Skype de Microsoft o Google Meet, por ejemplo. Sin embargo, Que estaban primero que Zoom. tenían más seguidores, tenían más consumidores. Ok. Por ejemplo, yo tenía Meet de Google, ¿verdad? Sí. Yo la tenía. Bueno, ¿qué sucedió? Que durante la pandemia fue
tanta la cantidad de personas que comenzó, por ejemplo, a trabajar remoto y hacían reuniones a través, obviamente, en su casa, a través de alguna plataforma, que el dueño de Zoom se convirtió en una persona más rica del mundo. Durante la pandemia solamente. Así que mientras otras personas le iba mal, a otros le iba súper bien. Es decir, estas empresas, estas Big Techs, están marcando la agenda económica a nivel mundial, porque son las empresas que más dinero están ganando. Lo vimos durante la pandemia y lo estamos viendo ahora con el auge o el boom de la IA, de la inteligencia artificial. Entonces, antes de la pandemia, teníamos entre las principales Big Techs, teníamos a Facebook de Meta, teníamos a Google, teníamos a Apple, obviamente, y teníamos, por ejemplo... Que por cierto, Apple no lo ve, escúchame que te interrumpa. No veo a Apple como, aunque justamente ayer descargué la nueva versión de mi iPad y de mi Apple, una versión ahí que es tipo como gas leaky glass. Pero yo veo como que Apple como que no está como dirigiéndose al rubro de la IA, ¿o sí? Sí, ellos están ahí. Lo que pasa es que luego de la muerte de Steve Jobs, hay que ser honesto, esa parte como creativa de Apple ha disminuido. No se ve como ese espíritu, esa vena tan creativa, obviamente que era lo que inyectaba Steve Jobs a esa empresa. Wow, es como es increíble cómo a veces líderes, tanto empresariales como políticos, son como la espina dorsal de un bloque o de un grupo o de un emprendimiento. Y el ejemplo lo vemos aquí. El Partido Reformista, por ejemplo, en República Dominicana, después que Balaguer murió, dejó prácticamente de ser un partido mayoritario, un partido con incidencia. Y digo, hago esta cosa para que podamos comprender más. Sí. Exacto. Entonces, eso está pasando con Apple, pero ellos están ahí como una de las principales empresas. ¿Y tienen alguna marca como las demás? Ellos están introduciendo, no están así tan, obviamente, tan potentes como lo tienen, por ejemplo, los dispositivos Android, etcétera, que se puede instalar cualquier inteligencia artificial, por ejemplo, como Gemini. Recordemos que el tema de Apple, que es más cerrado, obviamente, que Android. Ellos han tenido que enfrentarse, por ejemplo, en la Unión Europea a solicitud de la Unión Europea para que sea un poco más abierto. Incluso ahí está el tema de los cargadores tipo C que ellos implementaron en Europa. Ajá. Y ahora todos se están estandarizando. Exactamente, por eso vino de Europa. Porque en Europa, al ellos ser un poco más cerrado, es más difícil, por ejemplo, ver un dispositivo Apple, aunque se puede instalar, obviamente, OpenAI y DC en Apple, pero obviamente es un poco más cerrado. Por eso quizás no vemos ese auge con ellos de inteligencia artificial como si lo vemos, por ejemplo, en la web o lo vemos en Android. Pero sí, ellos son una de las empresas, obviamente, más valoradas a nivel mundial. Apple sigue siéndolo, obviamente. Sí. Pero, ¿qué sucede? Estas empresas están marcando la agenda a nivel... Las Big Techs. Sí, las Big Tech a nivel económico. Y también están marcando la agenda incluso a nivel, diríamos, hasta a nivel político y social. O sea, a nivel retórico, la retórica política y social la marcan. Claro. Ahora, porque hemos visto, por ejemplo, que algunos... Porque anteriormente los CEO de estas empresas eran poco conocidos, no eran mediáticos. Pero con el caso de Elon Musk hemos visto que ha cambiado la tendencia. Fíjense cómo Elon Musk es un personaje que opina de política libremente, si no le importa. Si es dueño de una Big Tech que es ex. Por ejemplo, tenemos aquí a Sam Altman. Sí, por ese de OpenAI. A Mark Zuckerberg de Meta Pero Facebook. fíjese que Zuckerberg antes no era tan mediático. No era tan mediático. Luego de la audiencia en el Congreso de Estados Unidos, donde lo interpelaron por el tema del monopolio. Exactamente. Sí. De Cambridge Analytica. Ya se hizo un poco más mediático y ahora vemos que sale en muchas conferencias y habla constantemente, incluso ha opinado de temas políticos, que antes los CEO de estas empresas no opinaban mucho de eso. Sobre temas Pero políticos. al ver lo que ha hecho Elon Musk, por ejemplo, con el tema político, que incluso apoyó a Donald Trump, ya ellos están tomando incluso hasta posturas políticas. ¿Y qué implicaciones puede tener eso? Es decir, donde hay un negocio tan influyente como la tecnología y el tema de la inteligencia artificial, que también estas personas que obviamente nutren sus fortunas y su poder económico de esos procesos, y entonces que también participen en los elementos, digamos, en la retórica política, pero eventualmente también en ser partícipe
de los procesos políticos, instaurando agenda política y todo eso, cuando se supone que cuando se va al gobierno se va a regular, ¿verdad? Y tú no puedes ser juez y parte. O sea, ¿qué podríamos ver hacia dónde vamos con esto? Y sobre todo cuando se hable de ponerle, como ya de hecho se está haciendo en Australia, que se está, digamos, limitando el acceso, por ejemplo, a redes sociales de cierta cantidad de jóvenes de tantos años hasta los 17, cosas así. Pero igualmente los códigos de ética que se están trabajando en la Unión Europea para el manejo de la IA, y en Estados Unidos no están en ese aspecto avanzado, porque ellos son los generadores del problema. Exacto. Y los generadores de la riqueza que se vierte desde la IA, pero si ya se está hablando en el Congreso norteamericano de desarrollar un código de ética o normativas regulatorias. Es decir, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué podemos ver ahí cuando usted va a ser juez y parte de alguna forma? Sí, es peligroso porque, un ejemplo, ayer estaba yo viendo en precisamente que Elon Musk compartió un video de unos fuegos artificiales en Japón y él dice asombroso. Usted sabe que en algunos videos, en algún contenido, la comunidad hace referencia y aparece debajo en el video. Dice, bueno, los usuarios dijeron que este contenido no es real, fue generado con inteligencia artificial. Y el contenido que había compartido Elon Musk era un contenido generado con inteligencia artificial. Pero simplemente por el hecho de que lo compartió una persona como Elon Musk, que es dueño de esa misma plataforma, la gente lo cree. Eso sucede. Cuando esos personajes incurren y se hacen muy mediáticos, la gente obviamente... tiene una credibilidad, su palabra. Obviamente tiene más credibilidad. Pero en el mismo video, en su misma plataforma de él, la misma plataforma le dijo que el video que él estaba compartiendo era un video que había sido generado con inteligencia artificial. Entonces, y aún así la gente, como si fueran, digamos, incautos, vamos a decir. Van y lo siguen, pero no siguen las especificaciones. De modo que la influencia de estos Big Techs o estos CEO de esos Big Tech, oye, llega a niveles de que la gente prácticamente está sonzada. Y eso es peligroso porque pueden dominar el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Otro caso, por ejemplo, precisamente en la plataforma hay un personaje llamado Jason Hinker. Jason es un joven influencer que comparte contenido acerca de la guerra. Comparte tanto contenido acerca de la guerra de Rusia y Ucrania como de la guerra Israel-Gaza. Y muchos de los videos que él ha compartido son videos generados con inteligencia artificial. De hecho, la BBC lo interpeló, trató de comunicarse con él para preguntarle cómo él compartía videos generados con inteligencia artificial y aseguraba que eran videos reales. Y es un influencer que tiene millones de seguidores. De hecho, gran parte del contenido relacionado con la guerra entre Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, la mayor cantidad de espectadores han conocido ese conflicto a través de su plataforma. No a través de Jason Hinker, que es un usuario de que se ha convertido en un influencer mediático acerca de la guerra. ¿De la guerra, de todas las guerras? No, precisamente de la guerra Israel-Gaza y de la Rusia-Ucrania. Okay. Pero él no es un experto. De hecho, antes de ¿Y cómo él produce contenido? Porque la gente actualmente sigue a los influencers, no importa si sean expertos en algo. Es el problema que estoy diciendo. Entonces, eso es un problema. Eso lo tratamos aquí una vez. ¿Cómo lo enlazo lo que dijiste? Y a la posverdad también. Sí. Que esta persona que no es un experto en guerra, se ponen a hablar de guerra y distorsionan. No es periodista, no, pero peor. Genera gran parte de su contenido con inteligencia artificial. Es decir, muchos de los videos que él comparte y lo publica en su plataforma son videos generados con inteligencia artificial. Falsos. Falsos. De hecho, la BBC trató de preguntarle, lo llamó, lo cuestionó, diciéndole, pero ¿cómo tú compartes esto? Y él no respondió. Porque se pueden comprobar. ¿Pero qué sucede? Que varios de estos videos han sido compartidos por Elon Musk. Ahora, la gente lo cree. ¿Por qué la gente lo cree? Porque lo compartió, obviamente, el CEO de una empresa como es. Entonces, ahí está el problema de cuando estos personajes se hacen mediáticos porque la gente los sigue y entiende, bueno, esta persona llegó a este nivel, uno de los hombres más ricos del mundo, por algo es. Tienen confianza. Se supone que lo que él dice tiene más valor, que no necesariamente tiene que ser cierto, pero la gente asume eso. Pero entonces hay un debate importante, ya yo te mencioné al principio,
de cuando iniciamos esta parte del debate o del tema, vamos a decir, desarrollo del tema de la IA y el efecto, digamos, sociopolítico, pero también la influencia de las Big Techs y los CEO de las Big Techs en el mundo social y político, se habla de una tendencia a regular éticamente la IA, pero hay una especie como de, digamos, de contradicción o de guerra ideológica sobre el tema. Y, por ejemplo, en la Unión Europea, por ejemplo, se habla de que la prioridad de ellos en cuanto es la teoría del riesgo, de cómo defender los gobiernos y las sociedades desde la posición de los riesgos que puede representar la IA, amén de los avances y los elementos positivos que provee a la sociedad misma. Pero en Estados Unidos están más centralizados, renuentes a entrar en ese campo de debate, porque están dejando como laissez-faire, porque ellos lo que quieren es mantener el liderazgo de la tecnología, el liderazgo en la IA, y no, exceptuando, por ejemplo, algo que tengo aquí, lo que le llaman una orden ejecutiva sobre manejo de la IA, que fue incluso en el gobierno sobre la ética federal de la IA, una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en el 2023. Sí. Pero Donald Trump no se manifiesta sobre ese tema. Entonces lo que hay es una cuestión disruptiva aquí. ¿Hacia dónde vamos con esto? Porque cuando el principal hacedor de la IA y los avances tecnológicos se está de alguna manera negando a que sea regulado ese desarrollo, porque asume que eso es perder innovación, perder desarrollo del proceso evolutivo de las sociedades y todo eso, pero al mismo tiempo deja laissez-faire, deja un espacio al caos. Sí. ¿Se estará blindando Estados Unidos para sí mismo o ellos están generando probablemente un monstruo que ellos ni ellos mismos puedan controlar? Quiero aportar ahí, porque es interesante esto que tú has comentado. ¿Será necesario obligatoriamente hacer una especie de control del contenido de la inteligencia artificial como de las redes sociales? ¿Será obligatorio en un futuro? ¿Por qué? Porque estamos viendo casos, tú como abogado sabes muy bien, que hay una discusión actualmente respecto al contenido generado con inteligencia artificial que luego se comercializa en el mercado. Un caso específico. Que eso lleva a publicidad engañosa y todo eso. La música, por ejemplo. Ajá, la música. Y tengo aquí un ejemplo. Porque a mí me gusta hablar con ejemplos. Hay varias plataformas en las cuales tú puedes incluso generar música con inteligencia artificial. Entre esas plataformas hay una llamada Suno. ¿Cómo se llama? Suno se llama la plataforma. Suno. ¿Cómo se escribe? Para que la gente lo... S-U-N-E. Ok, S-U-N-N. Sune. No, Suno. Con N-O. Ajá, exactamente. Así mismo, Suno. Sí, exactamente. Con esta plataforma tú puedes generar música. La inteligencia artificial... Pero tiene un nombre como si fuera China. No, pero es una plataforma que se está utilizando mucho. Es gringa esa. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esta plataforma? Ha habido muchos debates porque la inteligencia artificial no parte de cero. Sabemos que estos modelos de inteligencia artificial, tanto como Llama 3 como ChatGPT, son alimentados con información. Claro, con información. Esta información parte obviamente del humano. Tanto el humano es que la alimenta como la información que se utiliza para alimentarla es información humana, obviamente. Que obviamente, claro. Entonces, eso tiene riesgo de copyright. Cuando se genera una voz con inteligencia artificial para una canción, muchas de estas voces son muy parecidas a artistas que ya existen. Entonces había un debate de cómo la inteligencia artificial está utilizando, violando los derechos de copyright, utilizando contenido de alguna persona para comercializarlo. Mira, yo solamente tengo que decirle a esta inteligencia artificial, vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a hacerlo, vamos. Genérame una canción sobre un programa llamado Meta Verdad, sobre la posverdad. Voy a ponerlo así para que no sea tan largo. Okay. Y inmediatamente me va a generar una canción.
Ponlo ahí en él. Aquí no hay ruido, solo razón. Derribamos muros de confusión. Meta verdad, la señal que abre. Oh, mi hermano me hizo algo similar a eso. Nunca es cobarde. No sé si usó esa misma aplicación. Mapa nuevo, un faro al hablar. Meta verdad. En segundo. En segundo. Entonces Lo estamos... generó. Entonces, ¿qué señores, pues pasa? entonces no va a haber creatividad en el mundo. Entonces, hay un tema, hay una discusión. vamos a joder. Hay una discusión bien fuerte, incluso ha habido demandas, principalmente en Estados Unidos, porque obviamente yo le di el parámetro, el PROM, como se dice, pero ella me generó la música, pero esa voz no partió de cero. Esa voz tiene que ser muy Una parecida. mezcolanza de Tiene que alguien. ser muy parecida a alguien. Tiene que ser muy parecida a alguien que ya vende su contenido. Entonces hay discusiones sobre eso, de cómo la Sí, esa inteligencia confusión artificial que genera el sonido. Eso en el punto que comentaste sobre la regularización. Por otro lado también, ¿por qué es importante que haya regularización? Porque en el caso de Jason Hinkle, generando videos que son fakes sobre la guerra, por ejemplo, Israel y Gaza, y la gente consume el contenido. Y se crea una opinión pública con contenido No, y se que crean es posiciones, falso, posiciones. de contradicciones ideológicas que son debatidas en el mundo sobre los quienes están a favor y quienes están en contra. Los abusos que están cometiendo Sí, sí. por Israel, pero dice Israel es víctima. O sea, estamos... pero también todo eso también es potenciado por el algoritmo. Pero otra cosa también, por ejemplo, el contenido que es fake, que quizás no se ha generado necesariamente con inteligencia artificial, pero que es fake, que lo generó una persona. Y un caso reciente que quiero traer aquí a colación es el caso que pasó en México. Había un rumor de que estaban secuestrando niños y una persona llegó a una comunidad en México y lo acusaron de que él supuestamente era la persona que estaba secuestrando niños para asesinarlo. Pero una persona que no tenía nada que ver con eso, incluso un ingeniero, una personalidad incluso hasta pública en otro estado. A la persona lo asesinaron al joven. Porque se difundió la información a través de grupos de WhatsApp, a través de el sospechoso. a través de Facebook. Y le tiraron una foto a su camioneta y a la persona y dijeron, mira, esta es la persona que está asesinando niños. Pero no hubo nadie que dijera, mira, ningún algoritmo que dijera, oye, esta noticia es falsa. Fíjate que Meta ha querido tomar medidas y en los enlaces que se comparten a través de WhatsApp, si se comparten muchas veces, te dice, no se puede compartir con tanta persona. Ajá. Si ya se ha compartido muchas veces, te lo dice, este contenido se ha compartido muchas veces. Tratando de corregir eso, pero ha sido prácticamente imposible y ha habido casos de asesinato de personas simplemente por un rumor que se propaga a través de Facebook, a través de WhatsApp. O de TikTok, que se viraliza rápidamente. Incluso generando imágenes falsas, porque pueden generar una imagen falsa de Aneudi en la playa. Libre. Mira a Aneudi en la playa, cómo está aquí traficando, o no quiera Dios, con consumo ilícito. O con 5 mujeres ahí. O consumo ilícito, narcótico, etcétera. Sí. Tiene que haber un control, porque ya está afectando incluso el aspecto de la persona físicamente. Tiene que haber un control. Y el otro punto ya está el tema de que comentabas que Estados Unidos quiere mantener la primacía. Por eso quizás no se ve en Estados Unidos Ellos tanto se quieren control. autocontrolar, autocoartar. Y una evidencia de eso fue... Pero la Unión Europea sí está en la Unión Europea sí. Sí están Pero trabajando de duro Estados en Unidos eso. ha habido críticas hacia la Unión Europea. Y una evidencia de eso, de que Estados Unidos desea mantener la primacía a cualquier costo, es el hecho de que, por ejemplo, en el 2022 se firmó la famosa Ley Chip, que de eso incluso el presidente dominicano Luis Abinader hizo alusión. ¿Cómo es esa? La Ley Chip. ¿Qué buscaba ¿cómo la se Ley escribe? Chip? La Ley Chip es una ley, así mismo, ley Chip, como, chips. sobre chips. Ajá. Como chips electrónicos. Exactamente. La ley buscaba incentivar la producción interna en Estados Unidos de semiconductores para no depender tanto de Taiwán. De Taiwán. Ante una eventual invasión. Que vamos a hablar de eso en el próximo bloque breve, de ya China, para finalizar el de Taiwán. el Entonces, contenido. ¿qué busca Estados Unidos? ¿Qué busca el gobierno del Estado de Estados Unidos? Que ellos mantengan la primacía tanto en el tema de los chips como en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, fíjate que en lugar de ellos establecer controles, lo que hicieron fue destinar incluso un fondo de $500 millones
para propiciar lo que ellos dicen ensamblaje de contingencia, para que en varios países de Latinoamérica se cree incluso infraestructura que nosotros incluso podíamos apelar a eso. No sé qué pasó aquí, porque incluso el presidente estuvo hablando de eso, de que se iba a comenzar a incentivar que aquí Abinader se instalaran fábricas para procesar semiconductores. Ajá. Porque fue a través de una ley de Biden, precisamente en el 2022, que se llama la Ley CHIP, que esta ley tenía específicamente, tenía mucho dinero, pero entre ese dinero tenía 500 millones destinados para socios comerciales de Estados Unidos para que se pudieran crear fábricas alternativas. Porque si en una eventual invasión de China de Taiwán pudiese haber, diríamos, dónde comprar sin tener riesgo de que no tengamos ya la fuente principal, que es Taiwán. Y se caga la industria tecnológica. Con Taiwán Semiconductores. TSMC, que es la principal, exactamente, que es la principal manufactura de semiconductores en Taiwán, que es la que le vende incluso tanto a Nvidia como a AMD, que de hecho... vamos a hablar de eso, bueno, lo vamos a hablar en el próximo corte. Así que brevemente, señores, vamos a la última pausa comercial y cuando regresemos este tema tan refrescante, interesante y que incita a saber cada vez más que hemos producido hoy en Meta Verdad 3.0. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Sí, bueno, de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0, señores, con este interesante contenido de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, los avances de la inteligencia artificial, la IA, y cómo influye la Big Techs, las grandes empresas que de alguna manera trazan la pauta, digamos, no solamente económica y tecnológica, ahora mismo están trazando prácticamente la pauta de la retórica social y política y los riesgos que eso representa para la gobernabilidad, para el desarrollo para la seguridad nacional de los estados. Pero vemos cómo Estados Unidos mantiene la primacía, pero no quiere la autorregulación, porque ellos alegan que es limitar el desarrollo tecnológico y la innovación. Y todo eso lo ha magistralmente explicado nuestro querido colaborador aquí, el ingeniero Pedro Lara. Y Pedro, siguiendo con este tema, recientemente vimos que hubo un acuerdo, a propósito que ya al final del otro bloque empezamos con el tema de los semiconductores, los chips, la ley chip y todo esto, que un acuerdo donde OpenAI tiene un acuerdo con AMD, que es uno de los productores de semiconductores. Es decir, ¿qué busca OpenAI? Fortalecer los votos económicos de AMD, que al mismo tiempo es una especie de competidora interna con Nvidia. Intel. Con Intel, de Nvidia e Intel. Es competidor tanto de Nvidia como de Intel. Como de Intel en Estados Unidos. Sí. Para, de alguna manera, ir eliminando la dependencia de TSM de Taiwán, ¿verdad? De la productora de semiconductores, que es la número 1 en el mundo,
Y de ahí es que viene que China esté siempre empujando, porque China, como dijimos en el episodio número 1 de este podcast, hablamos de que China tiene una teoría o una línea política que se llama de una sola China, que es la que promueve la unificación de todo el territorio chino, que según ellos, Taiwán es parte de ese territorio, como lo es Hong Kong, como lo es Macao, que tienen incluso organizaciones autónomas, independientes, pero que son parte del régimen chino, como un todo dirigido por la China continental. Entonces, ¿qué usted puede aportar en este aspecto? Sí, yo diría que ahí no sería necesariamente para desplazar a Taiwan Semiconductores. ¿Por qué? Porque OpenAI está haciendo un acuerdo con AMD para comprar GPUs a AMD y no depender tanto de NVIDIA. Sin embargo... Pero NVIDIA es el número 1 sí, actualmente. Pero en Estados Unidos. No, a nivel mundial. A nivel mundial, pero en la producción de GPUs, de los GPUs. Porque NVIDIA fabrica... De los CPUs. GPUs. NVIDIA fabrica los procesadores. Ajá. Pero esos procesadores dependen de qué? Depende de los semiconductores. ¿Que quién los fabrica? Taiwan Semiconductores. Es decir, que de alguna manera hay una dependencia de Taiwán. Sí, pero NVIDIA tiene una dependencia de Taiwán. Ellos lo han dicho. Incluso Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA. De NVIDIA. Él ha dicho que él no podría vivir sin dos cosas. Sin el aire y sin Taiwán. Sin embargo, ¿qué pasa? Que Intel también compra de esos semiconductores a Taiwan Semiconductores. Allá en Taiwán lo compra también Intel. ¿Y quién más compra, quizás, aunque no en la misma proporción, quién más también compra semiconductores a Taiwán? AMD. Entonces, por eso yo digo que no necesariamente sería un golpe a Taiwán Semiconductores, sino más bien un golpe a NVIDIA. Porque de todo modo Taiwán seguiría beneficiándose porque tanto Intel, reitero, tanto Intel, NVIDIA y AMD le compran los semiconductores a Taiwán. A Taiwán. Lo que está haciendo OpenAI es, en lugar de comprar los GPU, que son obviamente lo que se fabrica con la materia prima, que son los semiconductores que se compran en Taiwán, en lugar de comprarlo a NVIDIA, lo está comprando a AMD. Pero de todo modo, AMD también compra semiconductores a Taiwán. Dentro de Taiwán. Exactamente, sí. Es decir que al final de cuentas, ¿cuál es el propósito? Destruir al competidor. Lo que sí quiere. Aunque dice aquí, según una información que tengo de CNN Business, dice que NVIDIA se ha convertido en el vendedor de chip, en el hacedor de chip de IA principal, ¿verdad? Y lo ha llevado a un nivel de 4.6 trillones en la capitalización de mercado, y lo que la ha convertido en la compañía pública más valuable. Sí. Pero eso en Estados Unidos. No, a nivel mundial. O a nivel mundial. Lo que pasa, pero obviamente, ¿cómo esa empresa tiene tanto dinero? Es que estamos en el boom de la inteligencia artificial. Es decir, que esto está superando las empresas de las aplicaciones, de los Facebook. Claro. Facebook. Lo está superando. Sí. Porque incluso, fíjese cómo... Pero ¿qué dice de IBM? IBM está liderando el mundo en diferentes departamentos. Sí, pero IBM... Y lo ha liderado por casi 100 años. IBM ha liderado, obviamente, la infraestructura de tecnología durante muchos años. Digamos que IBM es como la madre de todo esto. Sin embargo, en el tema de la inteligencia artificial sigue dominando OpenAI. Lo que yo quería decir que lo que sí sería un golpe, diríamos, a Taiwán, y no solamente un golpe, sino tratando de vincularse de Taiwán, sería lo que está haciendo Donald Trump, que ha firmado un contrato para que el Estado se haga socio y parte y compre acciones de Intel, por ejemplo. Y lo mismo que le comenté hace un momento. Es decir que Estados Unidos se va en ruta a convertirse en un régimen como en China, que es lo que pasa es que semipúblico. La opinión de donde no hay propiedad privada absoluta. No, porque no va a comprar el 100%, es parte de las acciones de Intel. Y ahí también hay una crítica a los temas del libre mercado. Del libre mercado, y obviamente. Entonces la crítica que se hace a China, porque dicen, bueno, es que TikTok es peligroso. ¿Por qué? Porque el gobierno de China tiene incidencia en TikTok. Pero ahora el Estado de Estados Unidos va a tener incidencia aquí en Intel. En Intel. Bien. O sea, entonces, es una paradoja. Sí, una paradoja, pero ¿verdad? todo eso hay que entenderlo, que a veces son cosas intríngulis que la gente quizás
pasa desapercibida. Sí, Otra- pero tiene su impacto Sí, geopolítico. claro, tiene su impacto geopolítico. Bueno, ¿y hacia dónde vamos con esto ya para finalizar? Yo creo que vamos hacia, o ya estamos, en una guerra por la supremacía de la inteligencia artificial. Y esa guerra hay que identificar varios actores. Por un lado están los actores a nivel de países. Obviamente Estados Unidos por un O sea, lado. los actores actores o geopolíticos. Exactamente. Por un lado está Estados Unidos, por otro lado está China. Vemos que la Unión Europea también está tratando de... Que tiene ¿Y muy- Japón? tiene muy ¿Y dónde bu- deja tiene Japón? muy- tiene Aunque muy bu- Japón es un aliado estratégico de Estados Unidos. Y felicidades, eso de paso, los ganadores del Premio Nobel de Medicina, que entre ellos está un japonés. Ajá, un japonés, Bien. sí. Y- Recientemente por una cuestión ahí sobre el tema inmune, sobre Sí, una exactamente. La inmunidad periférica. periférica, Exacto. sí. Entonces, pero tenemos ahí la Unión Europea. Pero en el caso de Asia, diríamos que la lucha, diríamos, más drástica la está llevando China, obviamente. Porque China también tiene una empresa que fabrica semiconductores y es una de las mayores del mundo. No al nivel de Taiwán, pero sí una de las mayores empresas, obviamente, de China, porque está invirtiendo mucho ¿Y dinero. cuál es la empresa líder de...? Tenemos varias en IA, pero ¿cómo compiten con las demás de Estados Unidos? Porque Sí. tenemos OpenAI, tenemos Geminis de Google, la de Meta, ¿cómo se llama? De Meta se llama Llama 3. Llama 3, pero Ajá. es más no es para usuario final, es más como para empresas, ¿no? Y gobiernos. Se usa para usuario, incluso se usa para usuario. De hecho, hay Ya. una herramienta, ya por último, para decirle que la pueden utilizar y se la recomiendo. Un caso práctico para que ustedes lo puedan hacer. Hay una aplicación que ustedes pueden utilizar para aprender idiomas, que no voy a mencionar el nombre por el tema de, ¿verdad? De Pero- publicidad. De publicidad. Pero muchas personas no saben y se lo recomiendo. Hay una inteligencia artificial que se llama Olama que usted la puede utilizar gratuitamente para usted hacer lo mismo que usted hace con esa plataforma para aprender idiomas. Wow, Llama. Y Bueno, utiliza esa inteligencia artificial de Meta que se llama Llama. Llama 3. Bueno, señores, este tema es de nunca acabar. Este tema aquí en Meta, ¿verdad? Se ha desarrollado de la manera mejor posible y verdaderamente esto tiene implicaciones políticas, tecnológicas, económicas y hasta en lo social, en el desarrollo de la sociedad, en el orden social del mundo. Así que esperamos que les haya gustado este contenido y bueno, vamos a seguir con contenidos similares en Meta 3.0. Hasta la próxima. Bye.